Bueno, entonces vamos a estudiar, continuamos con métodos de integración, ¿verdad? Ya habíamos visto integración por partes, integración de funciones trigonométricas, integración por cambio de variable simple. Y ahora vamos a hablar de fracciones parciales o fracciones simples. Bueno, ¿cuándo vamos a utilizar este método? Lo vamos a utilizar cuando el integrando sea una función racional. Cuando el integrando es una función racional. Bueno, ¿y qué es una función racional? Es una función de la forma P de X entre Q de X, donde P de X y Q de X son funciones polinomiales. Bueno, entonces vamos a tomar dos casos para estos integrandos. De hecho, al que recurrimos con el método propiamente de fracciones parciales es para el segundo caso. Nada más que voy a escribir caso 1, cuando el grado, si el grado de el numerador es mayor o igual que el grado del denominador, entonces lo que hacemos es escribir f de x como una función que es, bueno, así, ¿verdad? Como un cociente más un residuo entre el divisor. Vamos a escribirlo de esta manera. C de x más R de x entre Q de x. Bien, entonces, ¿qué es esa C de x, R y Q? ¿Verdad? Tenemos aquí el polinomio P de x, lo vamos a dividir entre Q de x, obtendremos un cociente que depende de x, y después de aquí, de algunos pasos, un residuo. Entonces, si el grado de P de x, que es el numerador, es mayor que Q de x, podemos expresar esta función racional como un polinomio. Este cociente va a ser un polinomio, porque estamos hablando de funciones que son polinomiales. Al dividir un polinomio entre otro, el cociente va a ser un polinomio, más un residuo. Este residuo, el grado del residuo va a ser menor que el grado de Q.
Entonces, podemos escribirlo de esta manera y con esta función es con la que vamos a trabajar el método de fracciones parciales. A ver, aquí vamos a poner una observación. Observación. Si el grado de R de X es menor estrictamente que el grado de Q de X, entonces estamos hablando de una fracción propia. Ah, me comí aquí. Entonces, R de X entre Q de X es fracción propia. Ejemplo. Si tenemos x al cubo más 2x al cuadrado más x más 10 entre x menos 4, el grado del numerador es 3, el grado del denominador es 1, entonces esta es una fracción impropia y lo que hacemos es hacer la división, ¿verdad? En este caso, como el denominador es de grado 1, podemos hacerlo con división sintética y lo que obtenemos es que f de x va a ser x al cuadrado más 6x más 25, ese sería el numerador, más 110 entre x menos 4. Entonces, esta fracción ya es una fracción propia. Y caso 2. Bueno, aquí, antes del caso 2, ¿verdad? Tendríamos entonces que, si quisiéramos integrar x al cubo más 2x al cuadrado más x más 10 entre x menos 4, diferencial de x, reescribimos esa integral como la integral de x al cuadrado más 6x más 25 más 110 entre x menos 4, todo esto diferencial de x. Tenemos entonces la integral de un polinomio más la integral de 110 entre x menos 4. Lo voy a escribir. Aquí ya podríamos integrar, nada más para que quede desglosado en este primer ejemplo. Me falta diferencial de x más 110 por la integral de 1 entre x menos 4, diferencial de x. La integral de un polinomio ya la sabemos calcular, sería x al cubo sobre 3 más 6 x al cuadrado sobre 2, que ya podríamos simplificar ahí a 3, más 25x más 110, y aquí si hacemos un cambio de variable simple, ¿verdad? U es igual a x menos 4, y entonces la diferencial de u es la derivada de u, que es 1, diferencial de x. Esta integral entonces se convierte en
du entre u, cuya integral es logaritmo natural del valor absoluto de u, que en este caso es x menos 4, más una constante de integración, y de una vez voy a cambiar aquí ese 6 medios por un 3. Y ese sería ya el valor de la integral. Ahora, caso 2. Probablemente no me quepa en lo que queda de la hoja, entonces voy a cambiar caso 2. Si el grado de P, si el grado de P de X ya es menor que el grado de Q de X, entonces f de X, que definimos como P de X entre Q de X, ya es una fracción propia o simple. Y entonces vamos a recordar un resultado, ¿verdad? Que todo polinomio de grado n se puede expresar como, como producto de n factores lineales. A ver, entonces lo escribo. Todo polinomio de grado n ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que si tenemos un polinomio de grado n, entonces podríamos expresarlo como una constante por x menos R1, x menos R2, etcétera, x menos Rn, donde R1, R2, Rn, R sub n, son raíces reales o complejas del polinomio. Estas raíces pueden ser, de hecho, algunas pueden ser iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si R1 fuera igual a R2, entonces podemos reescribir este producto como A por X menos R1 al cuadrado, por X menos R3, etcétera, ¿no? Ahora, para el propósito de lo que vamos a hacer, eh, para eh, el proceso de integración, si R sub K es raíz compleja, recordemos que siempre que un polinomio tiene raíces complejas,
Entonces, también su conjugado es raíz compleja y significa que el factor x menos rk por x menos rk conjugado se puede expresar como un polinomio de segundo grado. Vamos a pensar x al cuadrado menos o más, depende. Le voy a llamar bx más c, en donde b y c ya son números reales. Entonces, si tenemos alguna raíz compleja, en vez de considerar los factores lineales con raíces complejas, mejor consideramos el factor de grado 2, en donde ya todos los coeficientes son reales. Vamos a poner aquí algunos ejemplos. Vamos a considerar algunos polinomios Q y su factorización. Yo creo que con este espacio es suficiente. Unos 3 ejemplos nada más, yo creo. Ahí está. Q de X y su factorización. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1. Este está fácil, ¿verdad? Porque es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces es x más 1 por x más 1, pensándolo como producto de factores lineales directamente como n producto de factores lineales, ¿verdad? Si el polinomio es de grado 2, entonces tenemos 2 factores lineales, que en este caso, como las raíces de ese polinomio son menos 1 y menos 1, entonces podemos expresarlo como x más 1 al cuadrado. Ahora, el ejemplo con un polinomio de bueno, a ver, ¿alguien de ustedes sabe cómo lo factorizaríamos? ¿No? Es el desarrollo del binomio al cubo de x más 1 por x más 1 por x más 1. Tenemos 3 factores lineales, el polinomio es de grado 3. En este caso, podemos escribirlo de esta manera. Ahora, por ejemplo, x cuadrada menos 5x más 6, podemos factorizarlo como x menos 3 por x menos 2. Aquí sí ya las raíces son reales y distintas. Y luego tenemos este otro ejemplo, ¿verdad? X al cuadrado más 2x más 2. Entonces, si queremos calcular las raíces, tendríamos que, déjenme escribirlo bien. Entonces,
si para calcular las raíces son los valores en donde el polinomio y igual a x cuadrada más 2x más 2 cruza con el eje de las x, es decir, el valor en donde y se hace 0, y obtenemos el valor de x con la fórmula general, por ejemplo. Y en este caso esto es menos 2 más menos es 4, menos 8 es 4, entonces 4 negativo, ¿verdad? Entonces es 2i entre 2. Significa que si lo factorizara, tendría, bueno, este número complejo puedo expresarlo como menos 1 más menos i. Si lo expresamos como con factores lineales, tendríamos x menos 1 menos i, y el otro factor sería x menos 1 más i. Pero entonces tendríamos que trabajar con números complejos. Por lo tanto, este tipo de factores no los vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es el polinomio de grado 2 con coeficientes reales. ¿Sí? Bien. Okay. Ahora, primero voy a resolver un ejemplo en donde ya tenemos una fracción propia y vamos a descomponer el denominador en factores lineales o cuadráticos y cómo vamos a proceder para la integración. Entonces, directamente un ejemplo. Tenemos la integral de x al cuadrado más 2x menos 1 entre 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x diferencial de x. El grado del polinomio en el numerador es menor que el grado del polinomio en el denominador y por lo tanto esta ya es una fracción simple. Ahora, q de x vamos a factorizarla. Entonces, podemos escribir ese polinomio como x por 2x al cuadrado más 3x menos 2. Y para encontrar las raíces del de segundo grado, podemos utilizar la fórmula general. Tendríamos en este caso menos 3 más menos la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 por 2 por menos 2. Entonces tendríamos ahí un 16 entre 2 por 2, 4. Entonces tendríamos menos 3 más menos la raíz de 25, que es 5, entre 4.
Las dos raíces que obtenemos serían -3 menos 5 es -8, entre 4 es -2, y -3 más 5 es 2 positivo, 2 entre 4 es 1/2. Entonces, podemos factorizar ese polinomio como x por x menos menos 2 por x menos 1/2. Y reescribimos el integrando como x al cuadrado más 2x menos 1 entre esta expresión. Ahora, ¿cómo vamos a integrar esta función, verdad? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos x cuadrada más 2x menos 1 entre x por x más 2 por x menos... En vez de escribir menos 1/2, ¿están de acuerdo que si multiplico, si 1/2 lo saco como constante? Bueno, a ver, igual y vale la pena que al menos una vez se haga. Queda x por x más 2 por 2x menos 1 entre 2. Y entonces puedo escribir la constante por separado por x más 2 por 2x menos 1. Y en ese sentido, en la integral podría reescribir esta integral. El 1/2, como está en el denominador, al numerador pasa como 2, x al cuadrado más 2x menos 1 entre x por x más 2 por 2x menos 1, diferencial de x. Bien, entonces lo voy a trabajar así, en vez de 2x menos 1. ¿Sí? Ahora, si cada uno de estos factores lineales es distinto, ¿sí? Es decir, las raíces no son raíces dobles, no hay aquí potencias de un mismo factor lineal, entonces vamos a proponer descomponer esa fracción como fracciones simples en donde cada uno de los denominadores sea cada uno de los factores en el denominador de la función original. Una constante en el numerador para que sean justo fracciones simples, ¿verdad? Significa esto de para que sean fracciones simples que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Y aquí va a parecer como que me estoy regresando al inicio, pero el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a resolver esta suma de fracciones. Entonces, para resolverla, lo que tendríamos es, como un denominador, es el producto de los denominadores. Y entonces, para la primera fracción es el denominador común entre el denominador, lo que quitamos es este factor x,
y queda x más 2 por 2x menos 1 multiplicado por a. A por x más 2 por 2x menos 1. Más, y ahora b, cuando el denominador común lo dividimos entre el denominador de la segunda fracción, el factor que quitamos es x más 2, queda únicamente x por 2x menos 1. Más c por x más 2. Ahora simplificamos el numerador. Tendríamos a por 2x cuadrada menos x más 4x menos 2. No era necesario el corchete, puedo cambiar. Más b por 2x al cuadrado menos x más c por x al cuadrado más 2x. Todo entre el mismo denominador. Una vez que entiendan el procedimiento, pueden, para escribir un poco menos, pueden trabajar únicamente con el numerador, pero teniendo presente cuál es el significado de hacer ese procedimiento. Ahora simplificamos y tenemos los términos cuadráticos, que serían estos, los términos lineales y los independientes, ¿verdad? Que ya es el único que queda aquí. Y reexpresamos entonces el numerador como 2a más 2b más c por x al cuadrado más 3a menos b más 2c por x y menos 2a. Otra vez entre el mismo denominador. Y luego, recordando que esta expresión debe de ser equivalente con la que teníamos originalmente, significa que el coeficiente de x al cuadrado debe de ser igual al coeficiente de x al cuadrado del lado izquierdo, que es 1, que el coeficiente de x debe de ser igual al coeficiente 2 y que el término independiente tiene que ser igual a menos 1. De ahí planteamos un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, 2a más 2b más c debe de ser igual a 1. 3a menos b más 2c debe de ser igual a 2. Y menos 2a debe de ser igual a menos 1. Es lo mismo que escribir 2a es igual a 1. Bueno, de aquí directamente obtenemos que a es igual a 1 medio. Y sustituyendo en la segunda y tercera ecuación, tendríamos ya un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a sustituir a en la primera. Y entonces tendríamos 2a por 1 medio, queda 1 más 2b
más c es igual a 1. Cancelamos el 1 en ambos lados de la ecuación. Tendríamos que 2b más c es igual a 0. Y de aquí que c es igual a menos 2b. Voy a sustituir a y c en la segunda ecuación y entonces tendríamos que 3 medios menos b más 2 por c, que es menos 2b, es igual a 2. Y de aquí, lo voy a escribir en la parte de abajo, tendríamos menos 4b menos 1 menos 5b es igual a 2 menos 3 medios. 2 en medios es 4, 4 menos 3 medios es 1 medio. Revisen mis cuentas, por favor. Y por lo tanto tenemos que b es igual a menos 1/10. Y si b es igual a 1/10, entonces c es 1/5, ¿verdad? Me espero a que revisen las cuentas. Bien, entonces, para resolver la integral, tenemos lo siguiente, ¿verdad? El integrando lo podemos reescribir como la suma de estas fracciones simples y acabamos de encontrar los valores de las constantes. Y aquí, recuerden que multipliqué por un factor 2, ¿verdad? Eso me faltó. Si no, íbamos a llegar a un resultado equivocado, ¿sí? Al factorizar aquí, ¿verdad? Al sacar el factor 1 medio en el denominador, tenemos este 2 multiplicando a la integral. Entonces, ahora sí, ya tenemos esta equivalencia entre las integrales y podemos reescribir lo siguiente como 2. Tiene valor 1 medio, entonces a por 1 medio, como es una constante podemos sacarla por la integral de la diferencial de x entre x. El 2 está como constante fuera de la integral y ahora b, que tiene valor 1/10, por la integral de la diferencial de x entre x más 2, más c por el 2, ¿verdad? Y c vale 1/5 por la integral de 1 entre 2x más 1. No, menos 1, diferencial de x. Si en cada una de estas integrales, bueno, la integral de 1 entre x es el logaritmo de x, 2 entre 2 se hace 1, entonces la primera integral es logaritmo del valor absoluto de x cuando x es diferente de 0 para que no haya indeterminación. En el segundo caso queda menos 1/5. Y si hacemos aquí un cambio de variable simple, ¿verdad? U es igual a x más 2, entonces du es igual a dx, queda el logaritmo natural de u, que en este caso es x más 2. Y para que aún con el valor absoluto este logaritmo esté bien definido, x debe de ser distinto de 2. Y en el último caso tendríamos 2/5. Y nuevamente, ¿verdad? Si aquí en la última integral hacemos un cambio de variable en donde u es igual a 2x menos 1, entonces la diferencial de u es 2 diferencial de x. Multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. Y entonces tenemos
un quinto por logaritmo natural del valor absoluto de 2x menos 1, más la constante de integración. Y aquí ya nada más voy a escribir con x distinto de 0, de menos 2 y de 1/2, ¿verdad? Para que los argumentos de logaritmo no sean 0 y estén bien definidos. Entonces, vamos ahora con otro ejemplo. Ejemplo 2 lo voy a llamar. Ejemplo 2. Con un caso distinto al primero, ¿verdad? En este primer caso, el denominador se podía factorizar con diferentes factores lineales. Aquí las raíces no se repiten, entonces cada factor es distinto. Pero, ¿qué pasa si tenemos una raíz doble o una raíz triple? ¿Cómo tendríamos que reescribir el integrando para al final poder calcular la integral? Entonces, primero vamos a resolver con un ejemplo y ya al principio de la siguiente clase les voy a poner un resumen de los 3 casos que se van a cubrir. Bueno, entonces vamos a integrar la función 4x entre x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Diferencial de x. El polinomio del denominador se puede factorizar de la siguiente forma. 4x entre x menos 1 al cuadrado por x más 1 diferencial de x. Ustedes ya a estas alturas saben que no siempre es fácil encontrar los factores de un polinomio. Para polinomios de grado 2 es fácil con la fórmula general. De grado 3, bueno, de grado 3 y mayores, hay un algoritmo que se les enseña en matemáticas básicas, ¿verdad? Que es, si las raíces son racionales, se pueden calcular con los divisores del término de grado menor entre los divisores del coeficiente del término de grado mayor, pero solamente es una propuesta, ¿verdad? De cómo ir haciendo división sintética con esos valores. Y si no hay raíces racionales, por ejemplo, si un polinomio tiene todas sus raíces irracionales o complejas, puede ser un problema mayor. En cálculo 1, en cálculo diferencial, les enseñan el algoritmo de bisección para aproximarse a una raíz real. Pero a veces puede ser un dolor de cabeza encontrar las raíces de un polinomio, ¿verdad? Un problema que parecería tan simple a veces no lo es tanto. Cuando ustedes en sus ejercicios de tarea necesiten factorizar algún polinomio, si es de grado 2, ahí sí, de manera directa, ustedes lo pueden calcular. Si es de grado 3 o mayor, usen algún software, ¿verdad? Puede ser Wolfram o MATLAB o alguna calculadora que les ayude a hacer la factorización. Bien, entonces, esta fracción, 4x entre x menos 1 al cuadrado por
x más 1. Lo que vamos a hacer es proponer las fracciones simples de la siguiente manera. Tenemos a entre x más 1, que es el factor que es diferente, digamos. Luego, para cada una, para esta potencia, tenemos x menos 2 al cuadrado. Vamos a considerar entonces un denominador x menos 1 y otro denominador en donde sea x menos 1 al cuadrado. Y si los factores tuvieran una potencia más alta, vamos a suponer x menos 1 a la quinta, tendríamos que proponer más d entre x menos 1 al cubo, luego como denominador a la cuarta y finalmente a la quinta. Cada una de las potencias tendríamos que considerarlas. Entonces, una vez que tenemos las fracciones propuestas, ya podemos empezar a hacer el álgebra. Ahora, aquí lo importante es cómo vamos a hacer esa propuesta. Noten ustedes que podríamos reescribir, de hecho, esa integral como la integral de una suma de integrales, en donde las integrales, las funciones a integrar serían estas, ¿verdad? Y la primera ya sabríamos cómo se resuelve. Esta segunda también. La tercera, bueno, es un cambio de variable, ¿verdad? Igual. ¿Alguien podría dictarme cuál sería la solución a esta integral? A, bueno, para la primera es A por el logaritmo natural de x más 1. Para la segunda es B, otra vez, logaritmo natural de x menos 1. Y en la tercera tenemos, si u es x menos 1, la diferencial de u es diferencial de x, y entonces tenemos c por la integral de 1 entre u al cuadrado, que es menos 1 entre u. Menos 1 entre u, que en este caso es x menos 1. Esto podemos reescribirlo como 1 entre 1 menos x. Más una constante de integración que en este caso voy a llamar k. Significa que para el proceso de integración, lo más importante es descomponer el integrando. Ya digamos que en la parte algebraica está determinar los valores de las constantes a, b y c, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Tendríamos entonces, como un denominador, es x más 1 por x menos 1 al cuadrado. Y luego es el denominador común entre el denominador queda únicamente x menos 1 al cuadrado, entonces eso por a. Más b, denominador común entre el denominador de la segunda fracción, tendríamos, queda x más 1 por x menos 1. Y luego más c, otra vez, denominador común entre el denominador de la fracción, queda x más 1. Simplificamos el numerador, entonces tendríamos a por x al cuadrado menos 2x más 1 más b. Tenemos binomios conjugados, entonces es x al cuadrado menos 1 más c por x menos 1, x más 1. Ok.
Simplificamos. Tenemos términos de grado 2, términos de grado 1 y los independientes. Queda A más B por X al cuadrado más menos 2A más C por X más A menos B más C, todo entre el mismo denominador. De aquí planteamos un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Comparamos el coeficiente de x al cuadrado con el coeficiente de x al cuadrado en este numerador, que es 0. Después el coeficiente de x con el coeficiente de x y luego el término independiente con el término independiente del numerador de la fracción a la izquierda y entonces es 0, ¿verdad? Tendríamos A más B es igual a 0 menos 2A más C es igual a 4 y A menos B más C también es 0. De la primera ecuación tendríamos que A es igual a menos B y sustituyendo en la última, como A es igual a menos B, tendríamos 2A más C es igual a 0. De ahí, C es igual a menos 2A. Y sustituyendo en la segunda, como menos 2A es igual a C, tendríamos que 2C es igual a 4. Y de aquí, C es igual a 2. Y si C es igual a 2, entonces A de aquí, si C es igual a 2, entonces A es igual a menos 1. Y en la primera ecuación tendríamos entonces que B es igual a 1. Bien, entonces ya obteniendo los valores de A, B y C, los sustituimos aquí en el resultado que habíamos obtenido para la integral. Nada más voy a sustituir esos valores. En vez de A, tenemos menos 1. Entonces aquí nada más un signo menos. En vez de C es 2 y B es 1. Coeficiente 1 no se escribe. Y C es, ¿qué dije? 2 o menos 2, 2. Entonces, de hecho podemos escribirlo así. Y ya, ¿verdad? Ahí ya está la integral resuelta. Bueno, ya nada más falta un tercer ejemplo, que es el de cuando factorizamos el denominador, si tenemos raíces complejas conjugadas, entonces tendremos que dejar un factor cuadrático y cómo vamos a proponer en ese caso las fracciones. Como adelanto, bueno, como las fracciones tienen que ser simples, si el denominador es de grado 2, tendremos que proponer como numerador algo de grado 1, es decir, en vez de solamente una constante, tendría que ser, por ejemplo, AX más B. Y el procedimiento después es el mismo y lo que seguiría es
calcular las integrales. Va a haber un pequeño pero en esas últimas integrales porque en algunos casos vamos a obtener integrales que se pueden resolver con sustitución trigonométrica, que ese es el último método de integración que nos falta. Entonces, en caso de obtener ese tipo de integrales, las vamos a dejar indicadas nada más para resolverlas después por sustitución trigonométrica, pero el procedimiento básicamente es el mismo que este. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy.